Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Me corresponde dar el devocional de Génesis capítulo 33. Recordemos el ánimo, ¿no? Y es que sigamos leyendo su palabra diariamente, que la vivamos, que la podamos sentir, que la podamos transmitir, que la anexemos a nuestra rutina diaria, a nuestro día a día. Vamos a orar y empezamos. Amado Rey, hoy te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder compartir un trozo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente podamos estar atentos y discernir lo que nos quieres hablar en el día de hoy. Ayúdanos también, Señor, a amar tu mensaje, para que lo hagamos parte de nosotros, Señor, para que sepamos que nos hablas cada día por medio de tu palabra. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Le he colocado como título la reconciliación de Jacob y Esaú. Y hermanos, en este capítulo de Génesis 33 leeremos sobre el encuentro de Jacob con su hermano Esaú. Y vemos que ya habían pasado 20 años desde que Jacob había salido huyendo de la furia de su hermano. Y sin duda alguna, Jacob se preguntaría si Esaú estaba todavía o todavía le guardaba resentimiento o ya lo habría perdonado. Y Jacob sentía temor del reencuentro. Vemos que en Génesis 32:11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Entonces vemos claramente que Jacob sentía temor de ese reencuentro. Y Génesis 33 versículos 1 y 2 nos dice: y alzando Jacob los ojos miró, y he aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Versículo 2: y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. El versículo 1, a primera vista, vemos que parecía que Esaú venía con ánimos de pelear, ¿no? Ya que venía acompañado de un gran pelotón de hombres, 400 hombres. Y el versículo 2, vemos claramente cómo Jacob protegió a su familia de un posible ataque de Esaú. Vemos siempre que se muestra aquí las preferencias, no por su mujer favorita. Vemos que a Raquel y a José en último lugar. Vemos que Jacob actuó con mucha sabiduría en su encuentro con Esaú. No se puso con una actitud agresiva, por el contrario, tuvo una actitud pasiva, mansa. Pero lo más importante aquí es que actuó con mucha humildad, y la humildad es muy importante. La Biblia dice en Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esa fue la actitud que tomó Jacob ante Esaú. Jacob no llegó con prepotencia o con excusas, sino con humildad. El versículo 3: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Inclinarse hasta el suelo 7 veces era señal de respeto a un rey. Y Jacob estaba tomando todas las precauciones al encontrarse con Esaú y estaba haciendo lo correcto. El Hijo de Dios, hermanos, siempre evitará las rencillas. El Hijo de Dios siempre debe tender una mano amiga, y esto era lo que estaba haciendo Jacob aquí. El versículo 4: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Vemos claramente que Dios había estado trabajando en Esaú y él solo quiso bendecir a Jacob. Se abrazaron, lloraron, se besaron. Dice que se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Esaú y Jacob no sintieron una necesidad de resolver el pasado. Dios trabajó en los corazones de ambos y no había necesidad de remover lo pasado. Y hermanos, a eso estamos llamados. ¿A qué? Al perdón y a la reconciliación. Vemos cuántas familias se hacen daño diariamente por no perdonar. Rencillas de generación en generación entre familias, que lo único que hacen es seguir albergando odio, rencor, rupturas. Entonces, tener en cuenta eso. Estamos llamados al perdón y a la reconciliación. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y a eso estamos llamados, muchachos, al perdón. ¿Por qué?
porque el Señor nos perdonó y el Señor nos llama a la unión familiar, no a la ruptura familiar. Versículo 5, del 5 al 11. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no. Yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Jacob presentó su gran familia a su hermano Esaú. Y vemos que los presentes que se hablan aquí eran una expresión de afecto. E insistió, dice el versículo, insistió con él y Esaú lo tomó. La generosidad de Jacob tomó por sorpresa a Esaú, porque le dijo, ¿qué te propones con todo esto que he encontrado? El versículo 8. O sea que él no esperaba a todos estos presentes, lo que demuestra que no tenía sentido de superioridad sobre Jacob, o no tenía en su corazón de que Jacob le debía. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba trabajando en él. Él dijo, suficiente tengo yo. Ambos, Esaú y Jacob, tienen un testimonio de bendición grandísimo. El Señor los había hecho prósperos. Dice 1 de Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La paz y el contentamiento de Esaú en este momento mostró que era un hombre notablemente bendecido, aunque no recibió la promesa del pacto abrahámico como había esperado. El versículo 14, pase ahora mi Señor delante de su siervo. Jacob estaba feliz de estar reconciliado con su hermano, pero no quiso estar demasiado cerca de él. Todavía de pronto tenía algo de miedo, por eso dice, pase ahora mi Señor delante de su siervo. Y vemos claramente, aquí hay un suceso donde Jacob fue a Sucot y no a Seir como le había dicho a Esaú. Desafortunadamente, Jacob todavía actúa como el viejo Jacob en lugar de como el nuevo Israel. Recordemos que aquí para este capítulo 33 el Señor ya le había cambiado el nombre a Jacob por Israel. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Que iba a ir al sur con Esaú, al área del monte Seir. Pero en vez de hacer esto, deja que Esaú se adelante unos días y después él se va hacia el norte, hacia Sucot. Entonces vemos ahí una obediencia a medias. 18 al 20, Jacob viene a Siquén. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Es bueno que Jacob haya ido a la tierra prometida y que se haya quedado allí, pero al parecer su obediencia fue parcial, porque Dios lo había dirigido. Dios le había dicho que regresara a Betel. Eso está en Génesis 31:13. Y vemos que dice que erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Vemos que hizo un altar, pero lo que Dios, mis hermanos, lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es obediencia. Aquí Jacob estaba haciendo un sacrificio, pero lo que el Señor quería de él era obediencia al 100%. Y a raíz de esto vemos que Jacob y su familia sufrirían en este periodo de tiempo por su obediencia a medias, para tener en cuenta. Conclusiones. Estamos llamados como hijos de Dios al arrepentimiento, al perdón. Eso nos tiene que quedar claro en nuestra mente. Estamos llamados al arrepentimiento, al perdón. Si tenemos diferencias con Dios, con familiares, con compañeros de trabajo, con hermanos en la fe, con conocidos, con amigos, es momento, mis hermanos, que pidamos perdón primeramente a Dios y que Él restaure nuestro corazón para que podamos estar con gozo, con alegría, con armonía, con amor, primeramente con Dios y luego con los demás. Y recordar
lo que le pasó a Jacob. Una obediencia a medias es una total desobediencia para el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, te doy por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Señor, que el perdón y la reconciliación hacen parte vital del creyente. Pero también te agradecemos, Señor, por mostrarnos en esta mañana que una obediencia a medias traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque es una desobediencia total. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Hermanos, un bendecido día para todos.